Hola, bienvenidos a esta clase del día de hoy de sistemas operativos. De acuerdo al currículo, ya hemos tratado la historia de los sistemas operativos. Hicimos una primera introducción sobre lo que era la estructura de los sistemas operativos y vamos entonces a ampliar un poco más sobre el tema y manejo de interrupciones y comenzar a trabajar el concepto de lo que es un proceso y el concepto de lo que son los hilos dentro de un sistema operativo. Entonces, para eso, acá me encontré una página muy buena que quiero compartir con ustedes para que la miremos. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Algunos conceptos importantes que se deben tener cuando estamos hablando de sistemas y la estructura de un sistema operativo y cuando vamos a comenzar a hablar de procesos. Entonces comenzamos a decir lo siguiente. Las llamadas al sistema es la interfaz entre el sistema operativo y los programas de usuario. Se crean, se eliminan y se utilizan objetos de software controlados por el sistema operativo. Lo más importante son los procesos y archivos. Acuérdense que cuando hablamos de un proceso, estamos hablando de un programa en ejecución y todo el sistema de archivos que componen a ese sistema operativo. Permiten a los programas comunicarse con el sistema operativo y solicitarle el servicio. A cada llamada le corresponde un procedimiento. Un proceso. ¿De qué consta un proceso? Entonces tenemos acá que un proceso consta de un programa ejecutable, sus datos, pilas, contador y registro, además de la información necesaria para ejecutar el programa. La información de control se almacena en la tabla de procesos, la cual es administrada ¿por quién? Por el sistema operativo. Se posee un arreglo de estructuras, una por cada proceso existente en ese momento. Entonces, por ejemplo, cuando yo le doy clic sobre un mouse, ¿qué pasa? Se está activando un proceso. ¿Por qué? El software, el controlador del mouse, ¿sí? Se detecta de que se le está mandando una señal a la computadora para que éste la procese, para que el procesador comience todo el trabajo, que hoy te lo vamos a ver en un pequeño videito muy dinámico, muy instructivo, donde se explica cómo es ese proceso. La información de control se almacena en la tabla de procesos, la cual es administrada por el sistema operativo. Posee un arreglo de estructuras, ojo, por cada proceso que existe en el momento. Un proceso suspendido consta de un espacio de dirección, los datos pertinentes a la tabla de procesos. Un proceso puede crear procesos hijos y estos nuevos procesos hijos forman un árbol de procesos. Entonces, cuando hablamos del tema de las cebras, de los hijos, ¿sí? Entonces, yo tengo un proceso principal que en un momento dado puede necesitar tener otros procesos que le ayuden a trabajar y poder cumplir con lo que el usuario le está solicitando. Las máquinas virtuales, ¿cómo operan? Dice, existe un elemento central llamado monitor de la máquina virtual. Acuérdense que ustedes hicieron ese proceso de extraer una máquina virtual. Entonces, ¿qué hace la máquina virtual? Se ejecuta en el hardware, realiza multiprogramación, proporciona varias máquinas virtuales a la capa superior, instrumenta copias exactas del hardware con un modo de núcleo. O sea, acuérdense que cuando ustedes hacen el sistema operativo virtual, en VirtualBox, entonces él lo que hace es que él coge el sistema y utiliza el mismo hardware de la máquina que está utilizando, en este caso, el sistema anfitrión, que sería el sistema que ustedes tienen principalmente instalado en la computadora. Pueden ejecutar cualquier sistema operativo que se ejecute de forma directa en el hardware. Entonces ustedes pueden instalar en una máquina virtual cualquier Windows, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 9, cualquier sistema operativo Linux de toda la familia que ya conocemos. Y se puede dar soporte a los periféricos de forma virtual, ¿sí? De por sí, nosotros cuando creamos la máquina virtual, le creamos un disco virtual para que se instale ahí el sistema operativo, ¿sí? ¿Qué es el modelo cliente-servidor? Hay que comenzar a hablar de este modelo cliente-servidor. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar entender cómo es que operan los sistemas cuando estos prestan algún servicio, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una computadora prestando un servicio, entonces yo comienzo a hablar de un servidor. La tendencia actual de los sistemas operativos es mover el código a capas superiores y mantener el núcleo mínimo. Implantar la mayoría de las funciones del sistema operativo en los procesos del usuario. El proceso del usuario envía la solicitud al proceso servidor
el servidor realiza el trabajo y lo regresa. El núcleo controla la comunicación entre los clientes y los servidores. El sistema operativo se fracciona en partes de cada una, controlando ciertos procesos. Y los servidores ejecutan los procesos de modo usuario. No tienen acceso directo al hardware. Entonces aquí tenemos la primera explicación. Vamos a escuchar este video muy detenidamente. ¿Recuerdas la primera vez que te diste cuenta de que tu computadora era más que solo un monitor y un teclado? ¿Y que entre el clic del ratón y lo que veías en video había algo que captaba tu intención, la entendía y la concretaba? ¿Qué es ese algo? ¿Son gremlins? Imaginemos que podemos encogernos hasta el tamaño de un electrón y autoinyectarnos en un clic de ratón. Si desmontaras tu ratón, verías que es una máquina muy simple. Tiene un par de botones y un sistema para detectar el movimiento y la distancia. Puede que tengas un ratón óptico que hace estas mediciones con luces y sensores, pero los viejos las hacían con una bola dura de goma y unas ruedas de plástico. Pero es el mismo concepto. Cuando haces clic en el botón del ratón, este envía un mensaje a la computadora con información sobre su posición. Al recibir el clic del ratón, el subsistema básico de entrada-salida lo procesa. Este subsistema funciona como los ojos, los oídos, la boca y las manos de la computadora. Básicamente, proporciona a la computadora una forma de interactuar con su entorno, pero también actúa como barrera para evitar que el CPU se abrume con distracciones. En este caso, el subsistema de ES decide que el clic de tu ratón es bastante importante. Oye, CPU, aquí tengo un clic. El CPU o unidad central de procesamiento es el cerebro de la computadora. Así como el cerebro no ocupa todo el cuerpo, el CPU tampoco, pero igualmente dirige el espectáculo. El trabajo del CPU consiste en buscar instrucciones en la memoria y ejecutarlas. Así, mientras tú escribes y escribes, tal vez más rápido, como unas 60 palabras por minuto, el CPU está buscando y ejecutando miles de millones de instrucciones por segundo. Sí, miles de millones por segundo. Instrucciones para mover el ratón por la pantalla, para ejecutar ese reloj del escritorio, para reproducir la radio de Internet, gestionar los archivos que estás editando en el disco duro. El CPU de tu computadora es un as de la multitarea. Pero madre mía, en este momento está llegando un clic muy importante. Dejemos todo y atendamos eso. Hay programas para todo lo que hace el CPU. Un programa especial para el ratón, otro para el reloj, otro para la radio de Internet y otro para las letras que envían desde el teclado. Cada programa fue en principio escrito por un humano en un lenguaje de programación legible, como Java, C++ o Python. Pero los programas humanos ocupan mucho espacio y contienen mucha información innecesaria, por eso se compilan, se reducen y se almacenan en bits de unos y ceros en la memoria. El CPU se da cuenta de que necesita instrucciones para atender este clic del ratón, así que busca la dirección del programa del ratón y le envía una petición al subsistema de memoria en busca de las instrucciones allí almacenadas. Cada instrucción del controlador del ratón se busca y se ejecuta debidamente, porque el CPU se entera de que se hizo un clic en el ratón cuando el cursor estaba sobre la imagen de un botón en la pantalla del monitor. El CPU le pregunta a la memoria por el programa del monitor para descubrir cuál es ese botón. Y ahora el CPU tiene que preguntarle a la memoria por el programa del botón, lo que significa que el CPU necesita que el programa del monitor le muestre otra vez el video asociado al botón y así sucesivamente. Digamos que hay muchos programas que intervienen mucho antes de que veas iluminarse el botón en la pantalla cuando haces clic en él. Así, la simple tarea de hacer clic con el ratón implica visitar todos los componentes críticos de la arquitectura de tu computadora, los periféricos, el sistema básico de entrada-salida, el CPU, los programas y la memoria. Y ni un solo gremlin. Listo. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Entonces, lo que comenzamos a comprender de que cada vez que nosotros interactuamos con la computadora desde un periférico, llámese un teclado, llámese un mouse, ¿sí? El procesador tiene un software especial para cada uno de esos elementos, ¿sí? Acuérdense que yo les explicaba en clases anteriores que cuando uno instala el sistema operativo, uno instala unos controladores sobre ese sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo, anteriormente los controladores uno los instalaba por separado, ahora con Windows 10 ya casi todo viene reconocido. Es muy raro cuando uno le toca instalar algo nuevo, ¿sí?
obviamente cuando instalamos una impresora hay que instalar el control de la impresora, pero ya esos sistemas vienen con alianzas entre casas fabricantes y encontramos de que tenemos, se tiene ya una alianza para poder decir que perdón, pensé que no estaba grabando. Hay una alianza para no estar instalando controladores por separado. Pero hay muchos dispositivos que no tienen, sobre todo de la familia Microsoft, que hay que hacer todo el proceso de instalación y descarga de los controladores. Pues bien, entonces aquí nosotros entendemos de que cada vez que se hace una interrupción, de que cada vez de que ustedes generan un movimiento sobre una imagen, reproducen un video, abren Word, abren su navegador web, abren todo ese proceso, el procesador está buscando en la memoria RAM todo el tiempo y está atendiendo a esos programas. Ahí también nos dicen de que tenemos que tener claro de que hay ciertos procesos que son prioritarios sobre otros, ¿sí? Entonces el sistema deja el proceso que está ejecutando y le da prioridad a otro. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo un video, pero yo le di clic sobre la fecha de cerrar, entonces él sabe que pila, deje de reproducir el video y dele prioridad al mouse porque el mouse le está diciendo pila, cierre ese programa, ¿sí? Como por poner un ejemplo. Archivos. Los sistemas operativos trabajan con directorios, que es una forma de agrupar los archivos. Los directorios se agrupan jerárquicamente por la que cada archivo tiene una ruta de acceso, que fue el ejercicio que yo quise que ustedes hicieran, que lo hicieron muy bien, los felicito a todos, porque hicieron la estructura de directorios, obviamente que ustedes hicieron, pero internamente el que hace un sistema operativo genera una estructura de directorios de la misma forma, ¿sí? Igual como ustedes hicieron. Si el día de mañana ustedes dicen voy a crear un sistema operativo, pues ustedes dicen, bueno, vamos a crear la estructura de directorios de esta forma. Entonces de esa forma debe operar. Existen distintos esquemas de seguridad en archivos en los distintos sistemas operativos. Entonces el esquema de seguridad, ese es el ejercicio que vamos a hacer para mañana. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger ese ejercicio que se hizo, pero vamos a darle permisos a un archivo. Entonces lo que se busca es, por ejemplo, que yo pueda desde el usuario administrador darle permisos a un usuario para que solamente pueda leer y no pueda editar archivos dentro de una carpeta específica, ¿sí? Entonces es un ejercicio que quiero que hagamos. Ahora, en la organización interna del sistema operativo se clasifican como. Entonces hay sistemas operativos monolíticos, que no existe estructura del sistema operativo, es una colección de procedimientos que se llaman entre sí. Para ejecutar servicios de sistema operativo se solicitan colocando los parámetros bien definidos mediante el registro de pilas, ¿sí? La instrucción cambia del modo usuario a modo máquina. El sistema operativo examina los parámetros de la llamada para determinar cuáles de ellas se deben realizar. El sistema operativo analiza la tabla de contenido de la entrada a un apuntador, procedimiento que realiza, y la llamada del sistema termina con el control que regresa al usuario. ¿Cuál es la tendencia de los sistemas operativos hoy en día? Pues cada vez nos encontramos, obviamente, sistemas operativos cada vez más poderosos, sistemas operativos que de acuerdo al hardware, si el hardware avanza, aquí hay algo que tener en cuenta. Los sistemas operativos dependen del hardware fuertemente. A veces los sistemas operativos no avanzan tan rápido porque el hardware aún no lo soporta, ¿sí? Hay una historia de la vida de que cuando arranca, se dice que cuando arranca hubo una vez un sistema operativo de Windows que casi nadie lo recuerda, se llama el Windows Vista. Ese Windows Vista fue un sistema operativo que nació en una época diferente al hardware. O sea, que requería mucho hardware para su buen funcionamiento, y el hardware de la época no estaba diseñado para el sistema operativo, entonces se bloqueaba mucho, era muy lento, etc. ¿sí? Después no tiene que ir de la mano. Por eso a veces vemos esos celulares, que todavía los celulares les hace falta mucho para mejorar su procesamiento, ¿sí? Que por ejemplo hay muchos software que usted está reproduciendo un video, pero pasa para otro lado y el video de una vez se para. ¿Por qué? Porque no tiene todavía la capacidad de mantener varios procesos ejecutándose al mismo tiempo, ¿sí?
Entonces, si yo estoy reproduciendo un video acá, por ejemplo en WhatsApp, ¿sí? Comienzo a correr ese video, ¿sí? Entonces, si me cambio de una vez para otro, entonces el video se para, ¿sí? Y no puedo seguir en el otro lado, porque todavía no necesitamos mayor procesamiento para poder hacer ese tipo de cosas. Bien, entonces, la importancia del hardware en los sistemas operativos es compaginación de almacenamiento, acelerar el acceso al almacenamiento primario, registro de regularización. Cuando estamos hablando de la memoria principal, entonces estamos haciendo referencia a la memoria RAM, que es donde se ejecuta todos los programas, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos, porque la memoria RAM es el lugar de trabajo de todos los programas que se ejecutan dentro del sistema, ¿sí? Otra cosa importante es que tener en cuenta las interrupciones y los escrutinios. Dice, permiten a una entidad obtener la inmediata atención de otra. Escrutinio, técnica que permite que una unidad verifique el estado de otra unidad de funcionamiento independiente. Entonces, ¿qué significa eso? Acuérdense que hablábamos de las prioridades que pueden tener ciertos procesos del sistema operativo sobre otros. Por lo tanto, esa prioridad hace de que el procesador debe darle mayor atención a ese proceso que a otro. El concepto de lo que es un buffer, dice, área de almacenamiento primario contiene datos durante las transferencias de entrada y salida. Existen entradas de buffer doble. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, reproducen un video en YouTube, nosotros nos damos cuenta que YouTube tiene algo que se llama almacenamiento de buffer, ¿sí? Cuando comienza a mandar video en streaming, entonces, ¿qué pasa? El video comienza a almacenarse en el buffer de la computadora y de una vez comienza el proceso de reproducción. Anteriormente, cuando uno quería ver videos a través de internet, tenía que darse el proceso de que yo tenía que descargar todo el video y después empezar a reproducirlo, ¿sí? Ahora ya no. Ahora uno ve que los programas le permiten a usted que cuando ya tiene un porcentaje ya descargado, usted comienza a reproducirlo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Que se está almacenando dentro del buffer de la computadora y se comienza el proceso de reproducción. Entonces, esto ha hecho que el video en vivo, el video en streaming, pues obviamente ha crecido de una forma fenomenal, y donde vemos, por ejemplo, plataformas como Netflix, que ustedes comienzan a ver la película, comienzan a ver el video a medida que él hace un distractor y él comienza a cargar en el buffer parte de lo que yo quiero ver. Y eso obviamente es transparente para el usuario, pero lo que está ocurriendo es eso, que él se está mandando la ráfaga de bits, la computadora lo está recibiendo y él se está almacenando en el buffer. Y en el buffer comienza el proceso de reproducción por parte del procesador. Él va y busca ya en la memoria RAM y comienza a producir y comienza a mandarle a los diferentes periféricos de acuerdo al software que estamos haciendo. En este caso, cuando él entra por la parte de la tarjeta de red, ¿sí? Toda la ráfaga de bits. Entonces, ¿qué hace el procesador? ¿Por dónde lo envía? ¿La salida para dónde va a ser? Para el monitor, ¿cierto? Porque yo voy a ver, entonces yo comienzo a ver, entonces se la manda toda la información a la tarjeta de video y la tarjeta de video pues manda toda la información ¿hacia dónde? Hacia el monitor y comenzamos nosotros a ver el respectivo video, ¿sí? Hay que tener en cuenta de que los sistemas son limitados, ¿sí? Hay cosas que se pueden hacer dentro de una computadora y otras que no se pueden hacer. Y que todo depende, porque es del tema del hardware. Porque entre más poderoso es el hardware, más cosas grandes yo puedo hacer. Si uno, por ejemplo, se pone a entender, hoy en día estamos en el auge de la inteligencia artificial. Y todo el mundo dice, ¿pero es un tema nuevo? No, eso no es un tema nuevo, es un tema viejo. Si ustedes comienzan a estudiar la inteligencia artificial, los algoritmos de inteligencia artificial existían hace muchos años. Pero ¿por qué ahora se está viendo el auge de la inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque esos algoritmos en el tiempos anteriores necesitaban de mucho procesamiento. Entonces los computadores se bloqueaban cuando trataban de ejecutar, por ejemplo, una red neuronal. Entonces una red neuronal, cuando hacía el proceso de aprendizaje, comenzaba a procesar datos y se quedaba muy lento, porque el procesador no daba para poder ejecutar ese tipo de algoritmos.
Ahora nos encontramos con que se implementa inteligencia artificial ya casi en todos los dispositivos. Tenemos celulares que, por ejemplo, pum, me detectó aquí mi celular, me está detectando la huella, pum, de una vez lo cuenta. Eso es inteligencia artificial. Hay un algoritmo que me está analizando el rostro. Cuando yo bloqueo y desbloqueo con mi rostro una aplicación, hay reconocimiento de rostro, ahí hay inteligencia artificial. Cuando yo le hablo acá al celular y comienzo a hablarle, ¿sí?, a través de mi lenguaje natural, y Google comienza a buscar. Entonces todo eso es inteligencia artificial. Anteriormente eso no se podía utilizar, era por el hardware, pero los algoritmos han existido y ya los tenemos ahí para nuestra disposición. Entonces, para terminar, vamos a mirar este pequeño video que me parece bastante interesante que lo revisemos. Hoy hablaremos de los sistemas monolíticos, pero para ello debemos saber primero, ¿qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es aquel programa que se ejecuta continuamente en la computadora, usualmente denominado kernel, siendo todo lo demás programas del sistema y programas de aplicación. Es un software que gestiona el hardware de la computadora y proporciona un entorno para ejecutar los programas de aplicación. Administra todos los elementos de un sistema complejo: procesador, memoria y elementos de entrada y salida. Un concepto importante que debemos conocer es el de núcleo. También denominado kernel, es la parte del sistema operativo que se encuentra en la memoria principal. Incluye las funciones utilizadas con más frecuencia. Para tener una buena ejecución del sistema operativo, se debe poder distinguir entre la ejecución del código del sistema operativo y del código definido por el usuario. Se necesitará entonces como mínimo dos modos de operación: modo usuario y modo kernel. Se añade un bit de modo al hardware de la computadora para indicar el modo actual: kernel asignándole un 0 o usuario asignándole un 1. De esta manera se puede diferenciar entre una tarea que se ejecuta en nombre del sistema operativo y otra en nombre del usuario. ¿Se acuerdan lo que les acaba de decir ahorita? Entonces, cuando el sistema operativo obtiene el control de la computadora, está en el modo kernel. La prioridad. Internamente, los diferentes sistemas operativos varían en su composición, como así también tienen características comunes. La estructura de un sistema operativo que posee la organización más común es la estructura de un sistema monolítico. En este tipo de estructura, todo el sistema operativo se ejecuta como un solo programa en modo kernel. En general, constan de una serie de interfaces y controladores que se llaman entre sí y se van agregando a medida que el sistema operativo evoluciona. A continuación, entraremos más en profundidad con el sistema monolítico. El sistema operativo se escribe como procedimientos enlazados entre sí en un solo programa ejecutable extenso, donde cada procedimiento tiene la posibilidad de llamar a cualquier otro, si este último le proporciona un cálculo útil para el primero. Para construir el programa del sistema operativo, continuando con este punto de vista, se compilan de forma individual los procedimientos o los archivos que contienen estos procedimientos, y luego se los vincula en conjunto para formar un solo archivo ejecutable. En términos de ocultación de la información, a diferencia de otras estructuras, esta es prácticamente nula. Cada procedimiento es visible a los demás. Para solicitar los servicios que proporciona el sistema operativo, mediante llamadas al sistema, los parámetros se colocan en lugares bien definidos, como por ejemplo una pila o registros, para después ejecutar una instrucción de interrupción TRAP. Esta instrucción cambia a la máquina del modo usuario al modo kernel, transfiriendo así el control al sistema operativo. De esta manera, el sistema operativo va a obtener los parámetros y determinará cuál es la llamada al sistema que se va a llevar a cabo. Posteriormente, el sistema operativo analizará una tabla que contiene en la entrada K un apuntador al procedimiento que lleva a cabo la K-ésima llamada al sistema. Esta operación identifica el procedimiento de servicio al cual llama. Por último, la llamada al sistema termina y el control vuelve al programa de usuario. Entonces, el programa de usuario genera una llamada al sistema, por ejemplo para leer de la disquetera. El sistema operativo recibe la llamada y la ejecuta mediante varios procedimientos conectados en su interior.
Al final, se devuelve el resultado al programa de usuario. Esta organización sugiere una estructura básica para el sistema operativo. Un programa principal, que llama al procedimiento del servicio solicitado, un conjunto de procedimientos de servicio que lleva a cabo las llamadas al sistema, un conjunto de procedimientos de utilidades que ayudan a los procedimientos de servicio. Para cada llamada al sistema existe un procedimiento de servicio, que se encarga de ello. Los procedimientos de utilidad hacen cosas necesarias para varios procedimientos de servicio, como por ejemplo, buscar los datos del programa de usuario. Este diseño es usado por sistemas operativos como FreeBSD, Linux y otros derivados de Unix. Dentro de Unix, el cual es otro sistema, inicialmente está limitado por la funcionalidad hardware. Consta de dos partes separadas, el kernel y los programas del sistema. Otro sistema operativo también conocido es el sistema de MS-DOS. El mismo fue escrito para proporcionar la máxima funcionalidad en el menor espacio posible, por lo que no fue dividido en módulos de forma cuidadosa. Las interfaces y niveles de funcionabilidad no están separados. Por ejemplo, los programas de aplicaciones pueden acceder a las rutinas básicas de entrada y salida para escribir directamente en las pantallas y las unidades de disco. Para finalizar y a modo de síntesis, veamos las ventajas y desventajas que el sistema presenta. Dentro de las ventajas, podemos encontrar la construcción del programa final a base de módulos compilados separadamente que se unen a través del ligador, la comunicación entre módulos mediante llamadas a procedimientos, por lo cual es barato en tiempo y tiene una interfaz simple y homogénea, una buena definición de parámetros de enlace entre las distintas rutinas existentes, que puede provocar mucho acoplamiento, no existe aislación entre componentes, no hay un uso de información escondida, cada procedimiento es visible a los demás. Dentro de las desventajas, sabemos que como todo el sistema se ejecuta en el mismo nivel de privilegio que el núcleo, ya que el sistema operativo es el núcleo, es probable que haya problemas debido a algún fallo del hardware o a un código mal escrito. Asimismo, si se tienen muchos procedimientos que se pueden llamar entre sí sin restricción, se puede producir un sistema poco manejable y difícil de comprender. Listo, entonces, de esta manera, entonces tenemos que los sistemas monolíticos pues nos van a permitir eso. Entonces tenemos unas ventajas y tenemos unas desventajas, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta acá que cuando ustedes, por ejemplo, están ejecutando Linux, el kernel de Linux es el que hace todo el proceso de interacción con el procesador directamente. Entonces el usuario, por ejemplo, yo voy a abrir Zoom. Yo abro un programa, abro el navegador, abro el programa Zoom y yo le solicito a la computadora que active la cámara. Entonces, ¿qué ocurre automáticamente? Se le transfiere todo el proceso al kernel de Linux. El kernel de Linux comienza a hablar con el procesador, comienza a hablar con la cámara y le transfiere después, cuando ya la cámara se activa, le transfiere el proceso al navegador que viene siendo el usuario, ¿sí? La capa de usuario y la capa kernel, ¿sí? Entonces, eso es más o menos lo que nos está diciendo ahí en nuestro video. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros entonces como para empezar a hacer el proceso investigativo? ¿Sí? Entonces vamos a identificar las diferentes capas con las que se compone un sistema operativo. Entonces aquí tenemos una figura, ¿sí?, que nos habla de la interfaz de usuario, los programas de usuario, gestión de entrada y salida, gestión de procesos, gestión de memoria y tenemos el hardware del equipo, ¿sí? Entonces, a nivel de capas, entonces hablamos de la capa 0. Entonces, trabaja con la asignación del procesador. Ojo, alterna entre los procesos cuando ocurren interrupciones o expiran los cronómetros. Acuérdense cuando hablamos de que alterna entre los procesos cuando ocurren interrupciones. Entonces, es que yo le hago la transferencia de la capa de usuario, pasa al kernel. Proporciona multiprogramación básica, administración de memoria. La capa 1 administra toda la memoria y el disco. La capa 2
administra la comunicación entre cada proceso y la consola del operador. Cada proceso tiene su consola de operador. Capa 3. Controla los dispositivos de entrada y salida, almacena los buffers, los flujos de información entre ellos. La capa 4 aloja los programas de usuario y la capa 5 localiza el proceso operador del sistema. Entonces aquí tenemos la forma como funcionan los sistemas monolíticos, ¿sí? De acuerdo a las diferentes capas. Listo. Para terminar, ¿qué tenemos entonces? Para decir, necesitamos identificar lo siguiente. ¿Qué van a hacer ustedes? Vamos a hacer lo siguiente. De acuerdo a la estructura de archivos que se crearon la clase pasada, ustedes van a entrar en modo usuario, van a crear un usuario dentro del sistema, que se puede llamar usuario estudiante, le van a asignar esas carpetas que se crearon, dándole privilegios de solo lectura. O sea que el estudiante, el usuario, no va a poder eliminar nada, solamente va a poder ver lo que hay dentro de las carpetas. ¿Listo? Y ahí empezamos a manejar qué comandos utilizamos para darle permisos o quitarle permisos a un archivo o a un directorio. ¿Listo? Listo, muchachos, que estén muy bien.